Fíjate que Estados Unidos decide romper los países y le da igual. Y hay fíjate esto, te diría que es de las 3 cosas más importantes que te voy a contar en esta charla, esta es una de ellas. La voluntad de los Estados Unidos en el mundo es balcanizarlo. La quiebra geopolítica de los Estados Unidos, la pérdida de importancia de Estados Unidos en el mundo, que está siendo sustituido por China sobre todo, pero también por Rusia. Claro, por nuevos actores dentro de la geopolítica, de lo que algunos han englobado como la llamada cooperación sur-sur. Bueno, pues la respuesta... Aprovechamos para saludar que estamos en vivo ya a través de la señal de Globovisión también, acá en Podcast Globovisión, conversando con Juan Carlos Monedero. Este pequeño inciso, ¿no?, internacional para aterrizar en el tema Venezuela. Claro, pero fíjate que no es ajeno a lo que pasa en Venezuela. Claro. La voluntad de Estados Unidos, que es una potencia hegemónica en decadencia interna y externa. Yo no descarto que haya una guerra civil en Estados Unidos. O sea, la cantidad de gente que, no solamente el fentanilo, sino gente que si enfermas te mueres o te empobreces. Gente que no puede estudiar, gente que está viviendo ya ni siquiera en caravanas, está viviendo en tiendas de campaña, ¿no? Entonces, mientras que los ricos cada vez son más ricos, hay una porción creciente de Estados Unidos que está viviendo en niveles africanos. ¿Cuál es la respuesta que han dado tanto los demócratas como los republicanos? Es la guerra, ¿no? Es la violencia e intentar reconstruir su hegemonía de una manera violenta. ¿Y cuál es la postura que puso en marcha Biden y que va a acelerar Donald Trump? Es balcanizar el mundo, es decir, intentar fraccionar el mundo para gestionarlo en tanto en cuanto no se construyan entidades regionales. ¿Qué representa Venezuela? O sea, Venezuela fue la que se inventó UNASUR. Venezuela fue quien se inventó la CELAC. Venezuela fue quien declaró la defunción de la Organización de Estados Americanos. Venezuela es la que reactiva la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo. Venezuela es la que... Bueno, la reactiva y la funda. Claro. Además, nosotros somos fundadores. Es la que claro, pero la reactiva, ¿no? La OPEP estaba muerta, pero quien la reactiva es el presidente Chávez. Venezuela es el país que le dice a Estados Unidos que estamos en un mundo multipolar. Es decir, es quien dice, adelantándose algo que hoy puede parecer más obvio, pero que hace 25 años no era tan obvio, y era que Estados Unidos no podía seguir apelando a la Guerra Fría y a los acuerdos de Yalta y Potsdam para decir América Latina es para la influencia de la OTAN y otros países son para la influencia de la Unión Soviética, sobre todo cuando la Unión Soviética además había desaparecido, ¿no? Claro. Y por tanto Venezuela se convierte como en la gran desobediente. Una pregunta que toda la gente que nos escucha podría hacerse es: ¿realmente es tan importante Venezuela en el concierto internacional para la atención que se le brinda? Sí, porque ¿cuántos países hay más grandes que Venezuela en el mundo que no abren los noticieros ni las portadas de los periódicos como abre hoy Venezuela en prácticamente todo el mundo? Un ejercicio simple. Dijimos que en 2024 hubo elecciones en un tercio del mundo. ¿Cuántas de esas elecciones tuvieron el foco y tuvieron la atención que ha tenido el 28 de julio y que tiene hoy el 10 de enero para el mundo? Y tenemos que preguntarnos por qué. Tenemos que preguntarnos por qué. Y ahí nos salen varias cosas, ¿no? Fíjate que en el año 91 desaparece la Unión Soviética. En el año 92, un discípulo de Samuel Huntington, que era el gran teórico de la política exterior norteamericana, Francis Fukuyama, publica un libro muy influyente que se llamaba El fin de la historia, donde él dice: ha desaparecido la Unión Soviética y por tanto ya no hay alternativa a la democracia representativa, a la democracia liberal, y no hay alternativa al modelo capitalista neoliberal. Y resulta que hay un loco que en el 94 se levanta contra un gobierno corrupto de Carlos Andrés Pérez diciendo que el cumplimiento de los mandatos neoliberales condena al pueblo de Venezuela al hambre y a la miseria. Aquel levantamiento fracasa y él asume la responsabilidad y dice: por ahora esto ha fracasado. Ese líder, que se llamaba Hugo Chávez, se pasa un par de años en la cárcel, Caldera lo amnistía y se dedica 2 años a recorrer el país y dice: la solución no es la lucha armada, la solución va a ser electoral. Y vamos a cambiar esta moribunda constitución, dice él. Y gana las elecciones. Y dice: hay que hablar otra vez de socialismo.
Entonces, claro, fíjate, Fukuyama y su libro El fin de la historia había sido también impugnado por el levantamiento zapatista el mismo año 92. ¿Por qué el movimiento zapatista? Porque México, en el año 82, con Miguel de la Madrid, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, deja de tener un interés en México desde el punto de vista estatista y de redistribución de la renta y decide que son neoliberales. Y ahí está Felipe González, ahí está la socialdemocracia sancionando ese giro neoliberal. Por eso, en el año 88 va a haber por vez primera un levantamiento contra ese modelo neoliberal y hay una candidatura que encabeza Cuauhtémoc Cárdenas y ahí está ya Andrés Manuel López Obrador. Es decir, y comienza el declive del PRI, que gobernó casi 70 años en México. Empieza el declive del PRI porque los pueblos no asumen el modelo neoliberal. Fíjate que en el 88 hay un levantamiento en México contra ese modelo neoliberal y en el 89 aquí es el Caracazo. Aquí Carlos Andrés Pérez, que gana las elecciones diciendo que no va a hacer nunca medidas de ajuste, de apretar el cinturón a los pobres para que los ricos puedan vivir mejor, sube los precios del transporte. Lo que se llamó el gran viraje, más conocido como el paquetazo. Claro, el paquetazo de un levantamiento, cuando el pueblo protesta, porque cuando hay paquetazos, el pueblo protesta siempre y manda al ejército a disparar, ¿no? Por esto decía que Venezuela de repente, ya digo, o sea, desde el 89 con el Caracazo, en el 94 con el levantamiento de Chávez, pero también después con las elecciones del 98. De repente Venezuela se convierte en el país desobediente. Pero no solamente es un país desobediente, sino que además dice, yo no sé si sabes que yo fui asesor del presidente Chávez, sí, claro, durante unos cuantos años, ¿no? Y recuerdo que él siempre planteaba una idea muy propia de la izquierda que planteaba Trotsky frente a Stalin. Trotsky le decía a Stalin, no puede funcionar el socialismo en un solo país. Trotsky le decía a Stalin, el socialismo en un solo país va a desembocar en alguna suerte de dictadura. Y Stalin decía, no, tenemos que desentendernos del resto y hacer el socialismo solamente en la Unión Soviética, ¿no? Al final Stalin asesina a Trotsky, pero tenía razón Trotsky. Y Chávez decía siempre, no puede funcionar la democracia solamente en Venezuela. O se hacen demócratas el resto de los países de nuestro entorno o no nos van a dejar. Nos van a acorralar. Y por eso, para él era muy importante que ganase Néstor Kirchner, que ganase Lula, que ganase Evo Morales, que ganase Rafael Correa, que ganase Lugo. Y entonces, de repente, fíjate, Venezuela se convirtió en el foco de referencia de la posibilidad de la democracia en América Latina. En América Latina. Hay un caso que la gente que nos está escuchando, tienen ustedes que estar muy orgullosos de ser venezolanos. Y me gustaría poder decir esto de mi país, pero no lo puedo decir y lo digo de Venezuela, un país al que quiero profundamente. En un momento dado, el Fondo Monetario Internacional, aprovechando que Argentina no podía pagar un préstamo, le exigió cortar las ayudas públicas de sanidad, de educación, de siempre, ¿no? Eran 14.000 millones, creo recordar. Y Chávez le dijo a Néstor Kirchner, yo te los presto. Y cuando te recuperes, porque te vas a recuperar, me los devuelves. 6 meses después, Argentina le devolvió a Venezuela esos 14.000 millones con sus intereses correspondientes. Claro, imagínate lo que significa para Estados Unidos, que es quien manda en el Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional tiene una minoría de bloqueo, que debe estar en torno al 16% de los fondos del Fondo Monetario Internacional, que los aporta a Estados Unidos. Y eso le da la posibilidad de bloquear. Claro. Es decir, ocurre como en Naciones Unidas, que si Estados Unidos dice que no se sanciona a Israel, no se sanciona. Pues con el Fondo Monetario ocurre lo mismo. Imagínate el enfado, como ustedes dicen, no sé si se puede decir, si es horario infantil, la rechera. No se puede decir. Ahorita no, porque estamos en televisión. Perdón. Cuando estemos en el podcast. No lo he dicho. Entonces, imagínense ustedes el enfado profundo, ¿no?, de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional, porque cuando iban a doblarle el brazo a Argentina, como se lo han doblado a Alberto Fernández, llegó el presidente Chávez y dijo, te lo presto yo. Porque tenemos posibilidades, tenemos fondos. Pero Venezuela se planteó como una válvula frente a un sistema... ¿Cómo no la van a odiar? Créala UNASUR.
limita a UNASUR no invita, ni a la CELAC, invitan a Estados Unidos. Dicen, no, esto no es de vosotros. Aquí no pintáis nada. Entonces Estados Unidos dice, pero ¿quién es este desobediente que está diciéndole a los que antes estaban subordinados a mis órdenes que se articulen al margen de mí? De hecho, cuando cuando la oleada esa roja termina y vienen los Macri y demás, y los Duque, una de las cosas que hacen es desmantelar la UNASUR, que es un mandato de los Estados Unidos, o reorganizar la OPEP, cuando el mandato de Estados Unidos desde el Plan Marshall se articulaba sobre un petróleo barato, y Chávez siempre decía, tiene que haber un precio justo del petróleo. Él decía, recuerdo que él decía con generosidad, decía, estaba en 120, 130 dólares el barril, y él decía, no, esto no es justo, ¿no? Tiene que estar en torno a 100, decía él, ¿no? O sea, no hay que abusar, ¿no? Entonces, claro, plantea Chávez por vez primera que el precio del petróleo había que gestionarlo no en dólares, sino en otras monedas. Entonces, claro, Estados Unidos dice, hay que acabar con Venezuela. Y le da un golpe de Estado. Y resulta que por vez primera en la historia de América Latina, el pueblo sale a la calle y frena el golpe de Estado. Y es como Estados Unidos dice, pero esto es el comienzo de nuestra decadencia. ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Entonces, claro, empieza a articularse Venezuela como el país que no se deja derrotar. Y entonces empiezan a identificar a Venezuela como el mal. Es el mal, porque no solamente tiene un mal comportamiento como Salvador Allende en los años 70 en Chile, sino que encima está, además de contaminando al resto de los países, alborotando, por decirlo. Está alborotando a Argentina con Néstor Kirchner, a Brasil con el PT de Lula, está alborotando en Colombia con la gente del M19 que han ganado la alcaldía de Bogotá con Petro, están alborotando en Bolivia con un indígena. ¿Qué es eso de un indígena? Pero ¿quiénes son los indígenas para gobernar un país, ¿no? Con Evo Morales. Entonces, ¿cómo es que un obispo como Fernando Lugo en Paraguay, pero ¿esto qué es? Encima los obispos están con ellos, ¿no? ¿Esto qué es, no? ¿Qué es este sin Dios, no? Y entonces, claro, se empieza a articular una demonización de Venezuela porque no la derrotan. Porque cuando te derrotan te olvidan, pero cuando no te derrotan, cuando no te derrotan, entonces, claro, fallece tristemente el presidente Chávez. Y entonces piensan que ese es el momento de debilidad y van a darle el golpe definitivo. Y además coincide tristemente con que Arabia Saudí, para frenar el fracking, para que no tenga competencia con el petróleo y el gas, decide bajar los precios del petróleo. Y entonces, claro, Nicolás Maduro asume el gobierno de Venezuela, por un lado, con el fallecimiento de un líder irrepetible. Es la convergencia de dos hechos importantes, la caída de los precios del petróleo y la caída de los precios del petróleo. Y entonces Estados Unidos dice, vamos a aprovechar ahora para doblarle el brazo. Entonces empieza toda una cadena de intentos de tumbar a Venezuela, pero que no les ha salido. Por eso esta mañana, en la toma de posesión, era tan importante, porque no solamente en términos históricos de ustedes, los venezolanos, yo creo que en la historia de Venezuela nadie ha tenido 3 mandatos, como Nicolás Maduro, ¿no? Sino que además han hecho todo lo posible, el imperio más importante del mundo. Esto es como cuando Espartaco derrotaba al imperio romano, ¿no? Todavía no era el imperio, pero a los romanos, ¿no? Entonces, como un grupo de esclavos pata en el suelo van a derrotar al ejército más poderoso del mundo, ¿no? ¿Cómo es posible que Venezuela, que les hemos intentado tumbar, resulta que nos desobedecen y siguen siendo como una suerte de faro de una manera diferente de hacer las cosas? Y hemos intentado, como decía Nixon de la economía chilena con Allende, tenemos que hacer que grite. Aquí han intentado que grite la economía. Han tenido que irse del país. Millones de venezolanos, porque Estados Unidos puso aquí sanciones, las sanciones que no le pone a Israel por asesinar a 100.000 palestinos, unos con bombas y otros con hambre y con enfermedades. Esas sanciones que no les imponen a los israelíes, se las imponen a Venezuela por desobedientes. Y sin embargo, pese a que aquí la economía ha chillado, no han tumbado a este gobierno. Y por eso yo creo que esta mañana se lo notaba en la alegría, ¿no?, del presidente Nicolás Maduro, diciendo, no nos han derrotado. Y él le decía a su pueblo, gracias por haber aguantado, ¿no? Porque
Porque han hecho todo lo posible y no lo han logrado. Y es interesante el contexto, porque a veces se pareciera que lo que se está viviendo en Venezuela es un hecho aislado, con lo que tiene que ver con estas nuevas formas, ¿no?, de hacer política, estos auges que los vimos también en 2024, cómo el autoritarismo, los extremos han venido de alguna manera agarrando fuerza en el mundo. Lo vemos ahora, las preocupaciones que hay con estos discursos de Donald Trump a 10 días de la presidencia y cómo hay una nueva concepción de la política. No es la política de los estados, sino la política con unos actores distintos, los multimillonarios haciendo parte activa de este tipo de situaciones, corrientes políticas abiertas al fascismo nuevamente, y que en Venezuela hablar de fascismo era algo que parecía lejano, y hoy la verdad, viéndolo en ese contexto internacional, es bueno hacerle esa analogía al venezolano de lo que está ocurriendo. Por cierto, aprovecho para saludar también a los más de 1000 usuarios que están conectados en este momento a nuestro canal de YouTube, @Globovisión, @Podcast Globovisión. También pueden seguirnos en ambas plataformas. Fíjate, en ese contexto bien interesante, ¿no? Sí, hay una cosa muy importante, y el mundo se ha convertido en una jungla, ¿no?, donde ya no hay reglas. Fíjate, el Ecuador de la extrema derecha puede entrar en la embajada de México, ¿no?, a secuestrar a Jorge Clash. Y el presidente puede hacer campaña sin pedir el permiso que manda la norma. Sin problema. En El Salvador, Nayib Bukele se presenta a una elección sin poder hacerlo legalmente. Hay un genocidio en Israel, sin ningún tipo de respuesta por parte de la comunidad internacional, ¿no? Estamos en una suerte de jungla, ¿no? Entonces, en la jungla, el león respeta al elefante, pero si un elefante no responde, el león se come al elefante. Y entonces, a mí me ha llamado mucho la atención el tweet, o no sé cómo llamarlo ahora, porque es curioso, ¿verdad? No sé si ocurre en Venezuela, pero en el colegio, cuando estudiábamos, los matones, los bravucones, los malos del colegio, te ponían apodos, te cambiaban el nombre. No sé si aquí eso ocurriría, ¿no? Entonces, en vez de llamarte por tu nombre, te ponían bajito, gordo, no sé qué, lo que fuera, ¿no? Un apodo, ¿no? Entonces, Elon Musk se compra, porque es un millonario, la red Twitter, y le cambia el nombre, como buen matón que es, ¿no? Y la llama X, ¿no? Entonces antes ya llamamos hacer un tweet o hacer un trino, y ahora no sé cómo se llama hacer un X, ¿no? No sé muy bien cómo se llama eso, ¿no? Pero fíjate que ya digo, Donald Trump ha escrito un tweet creyéndose el bulo de María Corina Machado de que la habían secuestrado. Es decir, queda como un pendejo, perdón, no se pueden decir estas palabras, queda como un idiota, ¿no? Igual que ha quedado como un idiota el gobierno de España, igual que quedado el gobierno de Italia, expresidentes, una cantidad muchos expresidentes y todos los medios de comunicación. El diario El País, yo ayer lo decía, el diario El País ha vuelto a cometer lo mismo que cometió cuando publicó una falsa foto de Chávez intubado, ¿no? Intubado. Y ya ha vuelto a decir, no, el gobierno de Chávez secuestra, ¿no? Dices, no, os ha engañado María Corina Machado, a la cual habéis defendido tanto, os ha engañado. Y me ha llamado la atención el tuit que puso Donald Trump. Es un tuit tranquilo respecto de Venezuela, diciendo, se cree la mentira, pero no es violento. Y yo creo si lo contrastamos con el resto de las declaraciones de los últimos días, ¿no? Claro. De arremeter contra Groenlandia. O jamás, que dice, y si no soltáis a los... Les caerá un infierno. Y entonces dices, ¿y será lo mejor que Donald Trump ha entendido que tiene que hablar con un gobierno que tiene detrás el apoyo de su pueblo, el apoyo de las Fuerzas Armadas, y que por tanto el apoyo de la izquierda latinoamericana, y que por tanto no puedes hacer tonterías con Venezuela? O sea, no puedes pretender, como en algún momento dijo, tenemos que haberlos invadido. Ya, invade Venezuela, a ver qué te va a pasar, ¿no? Vas a terminar como en Vietnam, vas a salir con el rabo entre las piernas, ¿no? Entonces, creo que en este contexto, creo que vamos a ver una gran diferencia entre los gobernantes que mantienen su dignidad, y al mantener su dignidad mantienen la soberanía de sus países, y los que se entregan. Yo estoy escandalizado porque en Europa estamos en guerra, porque
el supuesto anexionismo de Rusia era intolerable para los valores europeos. Anexionismo de Rusia es que, desde, como decíamos antes, en la guerra de Yugoslavia, la OTAN ha ido ocupando espacios, Yugoslavia, Hungría, Polonia, hasta llegar, querían llegar hasta la misma frontera de Moscú, y entonces ya hasta aquí. Y entonces, en nombre de la defensa de sus propios intereses, o sea, ¿qué podría haber hecho? O sea, ¿qué hubiera hecho España? Yo me pregunto. A mí no me gusta que Rusia haya invadido Ucrania, pero yo me pregunto qué hubiera pasado si nos hubiera ocurrido algo similar a los españoles. ¿No hubiéramos intervenido? Pues es bastante probable que hubiéramos intervenido, ¿no? Pero además entendiendo la historia que hay detrás, los pueblos eslavos, todo lo que significa Ucrania aparte, para toda esta región del mundo. Sí, pero sobre todo, ya digo, como en ese contexto, ¿no? de transformación geopolítica, resulta que Europa dice, no, Rusia anexionista. Oye, y que Estados Unidos quiera anexionarse Groenlandia, que depende de Dinamarca, que es un país europeo, ¿no es anexionismo? ¿Dónde están los líderes europeos protestando contra Donald Trump? ¿Dónde está la prensa europea que va sembrando maneras de comportarse supuestamente de una manera digna y profesional? ¿Dónde está esa prensa europea que da tantas lecciones criticando a Estados Unidos por amenazar con anexionarse territorios que no le corresponden? ¿Dónde está? Entonces, al final tengo la sensación de que los países que se mantengan firmes, y esta mañana ha sido muy contundente al respecto el presidente Maduro, tienen detrás a un pueblo consciente y organizado, tienen detrás a sus fuerzas armadas y no van a permitir ningún tipo de agresión. Y por eso te decía que en este contexto tan enredado, el tuit de Donald Trump, que no sabemos qué va a hacer, claro, puede hacer una locura o no, pero de momento parece que respeta más a Venezuela que a Canadá. Respeta más a Venezuela que a Panamá. Respeta más a Venezuela que a Argentina, ese perrito faldero de Milei que va a dar grititos histéricos cuando se encuentra delante de su gran ídolo, ¿no? Y por tanto, perdón por una respuesta tan larguísima, creo que el hecho de que Venezuela se convierta en un espacio de referencia internacional es porque Venezuela se ha convertido en un espacio de identificación de lo que pueden hacer los países que quieran tener soberanía y que quieran tener dignidad. Y los países que generan ejemplo siempre son masacrados por las élites. Le pasó a la Segunda República en España, le pasó al Chile de Allende en los años 70, le pasó a Cuba en los años 60. Hay también mucha expectativa, y hablando del caso de los Estados Unidos y este tema de Venezuela y cómo Venezuela se plantea frente a los próximos escenarios, mucha expectativa del 20 de enero. Porque Donald Trump ha sido, si bien hemos visto estas declaraciones respecto a varios temas importantes, el caso del canal de Panamá, que no lo hemos mencionado, también un tema donde se ha generado mucha polémica, sobre Venezuela ha sido muy cautelosa en algunas declaraciones. Más allá de decir que le parece absurdo comprar el petróleo en Venezuela porque Estados Unidos tiene más energía y que si no aceptan a los migrantes van a venir muchas más sanciones, la expectativa del 20 de enero, que es la fecha cuando asuma Donald Trump, es que hay una convergencia de intereses. Estados Unidos necesita y Donald Trump necesita cumplir su gran promesa de campaña, que fue la deportación masiva, y resolver además un problema que está de alguna manera adoptando de esta administración saliente, que tiene que ver con las reservas de petróleo. Que Venezuela, habrá quien diga que no, pero la verdad es que Venezuela es el país con las reservas más grandes, y que si lo contrastamos con lo que pudiese existir en la región, en Guyana, donde también se está empezando el tema del desarrollo de la industria, Venezuela es un mercado mucho más fácil de llevar una producción de 3 millones, de 4 millones que otros en nuestra región. Y pareciera que esos intereses convergen a esa posibilidad, a que haya más allá de eso que menciona Juan Carlos Monedero, de los países que no se doblegan y esta nueva forma, como se está planteando la política, que un pragmatismo pueda permitir que se imponga ese respeto, que Venezuela pueda ser estratégicamente interesante para Estados Unidos y Estados Unidos para Venezuela en esa misma coyuntura de hacer crecer la industria. No sabemos qué va a pasar con Donald Trump. O sea, tenemos como las brújulas desmagnetizadas, ¿no? O las bolas de cristal se nos han roto, ¿no?
podemos ponernos apocalípticos. Odio a los intelectuales apocalípticos, ¿no? Porque parece que ellos ven cosas que los demás no ven, ¿no? Y entonces lo hacen para parecer más inteligentes que el resto, ¿no? No va a pasar esto, tú no sabes qué va a pasar. Claro. No puedes identificar tendencias, ¿no? Entonces no sabemos qué va a hacer. O sea, hay una parte donde podemos pensar que Estados Unidos va a ser pragmático con Donald Trump y dice, la guerra de Ucrania nos cuesta plata y nos da lo mismo, terminamos con ella, nos interesa controlar la zona de Oriente Medio porque es una zona de recursos petroleros y por tanto nos interesa que Israel nos haga el trabajo sucio para mantener ese espacio. Es una posibilidad. Tenemos fuerza para abrir un conflicto con América Latina. ¿A dónde va a llegar el conflicto con China? No sabemos. O sea, podemos ver tendencias y hacer escenarios, ¿no? Pero creo que quien diga ahora que sabe lo que va a pasar miente. Miente porque además la política, tenemos un problema, a diferencia de otros momentos de la historia donde respondía más a problemas estructurales. Tú dices, no, vamos a analizar cuáles son los intereses económicos de Estados Unidos. Y tú analizas los intereses económicos de Estados Unidos y entonces tomas una decisión. Pero es mentira. Fíjate, uno de los principales problemas que tenemos en Europa ahora mismo es que Alemania está en recesión. ¿Y sabes por qué está en recesión? Porque ha cortado el suministro de gas de Rusia a Alemania. ¿Y por qué ha cortado el suministro de gas de Rusia a Alemania? Porque Estados Unidos, que supuestamente es un aliado y por el cual estamos en pelea contra Rusia en Ucrania, ha volado el Nord Stream 2. Entonces Estados Unidos te vuela el gasoducto, te corta el suministro de gas barato, entre 6 y 8 dólares, que te venía de Rusia, y se lo estás comprando a 50, casi 50 dólares a Estados Unidos. Y eso ha generado que estén cerrando muchísimas empresas y que esté en recesión, ¿eh? Y que algunos están augurando 10 años de recesión en Alemania, lo cual implica que la pobre Europa no sé a dónde va a ocurrir. Las principales economías de la región. A ver, si hago un análisis en términos de intereses económicos, Alemania nunca hubiera tolerado la voladura del Nord Stream 2, pero lo ha tolerado. Por eso te decía que estamos en un momento de la historia donde las brújulas se nos han desmagnetizado. No sabemos lo que va a pasar. Hay gente, si uno mira los documentos, hay gente en Estados Unidos que está diciendo hay que invadir Venezuela. Hay otra gente que está diciendo hay que negociar con Venezuela. Hay otra gente que está diciendo hay que hacer una mezcla de amenaza y al mismo tiempo que amenazamos hay que negociar. Una narrativa de confrontación, pero con negociaciones en... Pero los tres planes están ahí. ¿Cuál se va a articular? Yo lo que le diría a Venezuela, prepárate para los tres. Prepárate para los tres. Porque los tres son probables. Y no sabes cuál es lo que va a decidir que una política que depende de un maldito loco pueda tomar decisiones que perjudican a un país. 12 millones de alemanes no votaron por Hitler. Sí votaron por Hitler, pero no votaron por los campos de concentración, ni votaron por la Segunda Guerra Mundial. Pero de repente cuando tú tomas decisiones donde una sola persona puede tomar decisiones que afectan a tanta gente, no sabes cuál es la salida más correcta. Desde el punto de vista de Venezuela, hemos escuchado a Donald Trump decir qué lástima que no invadiéramos a Venezuela porque ese petróleo que ahora le tenemos que comprar podía ser nuestro. O sea, lo hemos escuchado decir a él. Y hemos escuchado a la responsable del Comando Sur de los Estados Unidos decir necesitamos las riquezas de América Latina y por tanto necesitamos las riquezas de Venezuela. Sabemos que Estados Unidos está tolerando el genocidio en Gaza porque necesitan construir el gasoducto. No les interesa a la gente. Les interesa el territorio solo. Pueden matar a todos los palestinos porque ahí van a colocar a judíos sionistas y van a hacer un gasoducto que les interesa para sus intereses económicos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué tienen que hacer los países? Prepararse para evitar el peor de los escenarios. Que no ocurra en Venezuela como ocurrió después de las elecciones, que Venezuela se confió y no se dio cuenta de que esa gente que había participado en las elecciones no quería participar en las elecciones. Quería desestabilizar. Nunca fue su plan original. Nunca fue su plan. Porque era muy complicado que ganasen. Pero ¿cómo van a ganar si tenían enfrente al ejército,
porque habían pedido una invasión norteamericana. Tenían enfrente a los sectores populares porque son neoliberales. Tenían enfrente a los sectores nacionalistas venezolanos porque son dependientes de los Estados Unidos. Tenían enfrente a los evangelistas porque estaban con el gobierno de Nicolás Maduro. Tenían enfrente a los empresarios, porque los empresarios venezolanos por vez primera están haciendo patria. Es la primera vez en la historia. Claro. La primera vez en la historia que pasamos de ese golpe que mencionabas a donde hubo participación de Fede Cámaras a un Fede Cámaras que se sienta con el gobierno, claro, que se entiende con... Y eso, desde una perspectiva socialista, habrá que mirar a ver qué significa eso, ¿no? Y cómo se articula. Claro. Pero lo que sí que es cierto es que hay unos empresarios donde por vez primera los empresarios no son empresarios porque utilicen el cambio barato del dólar, ¿no?, para importar bienes de fuera, que era lo que hacía durante muchos años el empresariado venezolano. Utilizar Cadivi, utilizar un cambio irreal del dólar por el bolívar para pedir un cupo en Cadivi, importar y enriquecerse sin producir nada. Uno de los efectos indirectos positivos para el país del bloqueo y las sanciones es que los venezolanos habéis tenido que empezar a inventar. Y ahora tenéis más del 90% de lo que consumís en Venezuela lo producís vosotros. Y esta mañana lo decía el presidente en la juramentación, es que el cemento, los alimentos, tenéis que empezar a hacer manufactura, industria. Entonces, todo eso genera una burguesía por vez primera nacional. ¿Qué es burguesía? Es verdad. Y les trae la plusvalía a los obreros, es verdad. Pero tiene un interés en el país. Claro, el desafío de eso es hacerlo llegar a tierra, ¿no? Que la gente pueda sentir, porque si bien tenemos algunos años escuchando que el país está creciendo, lo dicen los empresarios, no lo dice el Ejecutivo, lo dice la CEPAL, lo dice 6,5%. Claro, pero si en la calle la gente no siente del todo que su bolsillo ha crecido un 6,5%, su situación económica no mejora al ritmo en el que los organismos internacionales dicen que mejora la economía. Es verdad, pero más o menos, ¿no? Es decir, que los que hemos visitado este país durante todos estos años, o sea, el nivel de consumo de Venezuela ahora mismo no es el consumo de hace 5 años. Claro, por supuesto. Sí, no, este no es el país de 2018. Compra, no es. Y en algunos lugares se agota el hielo, ¿no? Pues son ustedes rumberos, ¿no? Les gusta a ustedes la rumba, ¿no? Entonces se agota el hielo y se agota... y es verdad que hay problemas, pero yo estoy convencido de que hay problemas estructurales de este país que están a puntito de solventarse. Uno de los más importantes es el problema energético. Yo creo que tienen ustedes ahora mismo en la responsabilidad energética del país a gente muy eficiente, que tiene mucha claridad y son muy profesionales. Y yo estoy convencido también con el desarrollo de las nuevas tecnologías, con el desarrollo de la inteligencia artificial. Me gusta mucho escuchar al presidente hablar de inteligencia artificial, ¿no? Porque eso implica que no estás a rebufo, no estás en el furgón de cola de los desarrollos tecnológicos y dices, no. Claro. La Venezuela va a tener soberanía en inteligencia artificial, ¿no? Entonces, eso aplicado al sector energético va a solventar uno de los cuellos de botella de este país, que es la energía. Cuando ustedes solventen, y lo van a solventar, ¿qué? En 6, 8 meses, un año como mucho, ¿no? Cuando ustedes solventen el problema energético, las empresas van a poder empezar a tener energía mayor sin capacidad. Interrupciones, ¿no? Entonces, un país con capacidad energética, además con las posibilidades que tiene también alternativas de sol, sobre todo de sol, ¿no? Venezuela, pueden ustedes convertirse en una potencia energética. En ese escenario, ¿cómo ves, Juan Carlos Monedero? Porque hay una frase muy buena cuando se analiza el tema económico que dice que no hay nada más temeroso que $1.000.000. Y este 10 de enero, que se instala y inicia este nuevo periodo del Poder Ejecutivo, hay un gran reto, y es traer la paz política que lleve, por supuesto, a un clima de confianza para la inversión. Te diría ya que existe. O sea, yo sé que los grandes inversionistas, no solamente europeos, sino también norteamericanos, chinos, están locos por invertir en Venezuela, porque Venezuela es un país lleno de posibilidades. Hay una cosa que mi país, España, vive del turismo. Claro. Hemos tenido casi 90 millones de turistas el año pasado, es decir, hemos duplicado
la población española en turismo que ha llegado, ¿no? Y el turismo no es que se les cobre un impuesto, sino que solamente gastan, consumen. Claro, ¿no? dinamiza todos los sectores. Dinamiza toda la economía, ¿no? A veces hay un problema porque demasiados turistas tampoco es bueno para un país, ¿no? Claro. En España yo creo que hay una saturación del turismo porque consumen agua, depredan muchos recursos, hacen que suba el precio de la vivienda. No, el turismo no es como el gran recurso, pero es verdad que es el petróleo de los españoles, ¿no? Bueno, es que cuando uno conoce este país, que es Venezuela, uno no entiende, de los comentarios repetidos de toda la gente que viene a Venezuela por vez primera, dice, pero este país con las potencialidades turísticas que tiene, ¿por qué no tiene más? Bueno, pues Venezuela va a desarrollar el turismo. Venezuela va a poder, en tanto en cuanto salga de estas sanciones, va a poder volver a desarrollar el petróleo, va a poder sembrar el petróleo, en aquella expresión de Uslar Pietri que tanto repetía el presidente Chávez. Creo que ustedes van a tener también la posibilidad, ahora que han aprendido también a producir, a inventarse nuevas realidades. Ustedes tienen una cosa que no tiene casi ningún lugar del mundo y que es un elemento cada vez más exigente, que tiene que ver con el medio ambiente, que es una agricultura libre de pesticidas, libre de fosfatos, es decir, los productos ecológicos que puede suministrar a Venezuela y al mundo este país son exponenciales. Es decir, que si uno mira la agricultura en cualquier país, en Argentina, en México, está muy podrida por las grandes corporaciones industriales que buscan un cultivo intensivo y para sacarle el máximo provecho a la tierra le echan químicos. Bueno, en el mundo hay una demanda profundísima de productos ecológicos. Venezuela tiene esa posibilidad. Es decir, las posibilidades que tiene este país son enormes y por eso yo siempre digo, yo repito mucho a la gente que en España me dice, ¿pero por qué haces? ¿Por qué defiendes al gobierno de Maduro? Digo, primero porque es el gobierno legítimo, ¿no? Y segundo, porque quienes atacan a Nicolás Maduro son mis adversarios políticos también en Europa. Son las patronales, son los autoritarios, es la extrema derecha. Y yo siempre les digo, estoy loco porque la extrema derecha deje de criticar a Venezuela para que la pueda criticar yo, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es, porque es mi tarea como intelectual, es presionar al gobierno las cosas que hace mal, pero es que... Pero lo cierto es que la causa venezolana y nuestro tema se ha vuelto una especie de bandera de lucha para algunas corrientes políticas. Lo vimos en España con este tema de Edmundo González, cómo sirvió para que el PP, Vox y estas organizaciones políticas, bueno, lo usaran para atacar al gobierno. Lo vimos en Colombia, lo hemos visto en varios países de nuestra región. Trump acusó a Biden de bolivariano. Dices, oiga, ese viejito será de todo menos bolivariano, ¿no? O sea, no me fastidie usted, ¿no? Entonces, al final es el coco, es el que, niño, te tomas la cena o vienen los bolivarianos, ¿no? Entonces es una farsa, ¿no? Entonces, yo estoy convencido también de que va a haber una creciente comprensión, sobre todo ahora que el mundo se va estrechando el embudo, o sea, se van a ir clarificando las cosas. Hace un momento planteamos que no sabemos lo que va a hacer Estados Unidos, claro, pero haga lo que haga está mal, o sea, da igual. O sea, tome la decisión que tome, va a ser malo para el mundo, porque lo único decente que puede hacer Estados Unidos es hundirse en el mar, ¿no? Con estos antecedentes que están en el discurso, parece que el mundo que se nos viene va a ser complejo, ¿no? Porque además es en todos los frentes. Estamos hablando de Donald Trump, que ha hablado de los conflictos que ya existen y abrir nuevos frentes de conflicto. Claro. Me gustó mucho cuando... También creo que de esto hay que hablar, ¿no? ¿Dónde están las actas? ¿Dónde están las actas? ¿No? Que es un poco el gran argumento que ha esgrimido España, Brasil, Colombia... Sí, quienes cuestionan el 28 de julio. Para no venir con representación de primer nivel, ¿no? Claro, yo le digo a la gente, ¿qué hacemos si en España de repente, como ocurrió aquí, 10 días antes de las elecciones, el Partido Popular saliera diciendo, no vamos a reconocer el resultado que diga el Ministerio del Interior, que es el encargado en España de decir cuál es el resultado? No lo vamos a aceptar. Y cuando de repente llega el día de las elecciones y hay que decir el resultado,
la oposición dice, hemos ganado nosotros, 70% frente a 30%. Y lo que diga el Consejo Nacional Electoral nos da lo mismo. ¿Qué haces entonces? Aquí está claro lo que hizo el presidente Nicolás Maduro. Dijo, pues que sean los jueces. Si resulta que la oposición no cree al árbitro electoral, pues que sean los jueces. Claro, y el Tribunal Supremo le pide las actas a la oposición, le pide las actas al Partido Socialista Unido de Venezuela, le pide las actas a los demás partidos de la oposición, aparte del partido de María Corina Machado. Le pide las actas al Consejo Nacional Electoral, las evalúa y sanciona el Tribunal Supremo. Ha ganado Nicolás Maduro. Pues ya está. O sea, ya está. Es como cuando en Estados Unidos dijo el Tribunal Electoral correspondiente que había ganado Bush y no Al Gore. Es como cuando en España el Tribunal Constitucional le dice al Partido Socialista no se van a revisar las actas de las elecciones. Pues ya está, lo ha dicho el Tribunal Máximo, no hay nada que decir. Es como cuando en México dice el Tribunal Electoral ha ganado Claudia Sheinbaum y no Xochitl Gálvez. No hay más que decir. Entonces, yo le diría a la gente en Colombia, en los demás lugares, o sea, si la oposición ha negado el resultado que esgrime el Consejo Nacional Electoral y ha habido un contencioso que ha hecho que sea el Tribunal Supremo que diga quién ha ganado las elecciones, se ha terminado la discusión. No hay más discusión. Y ustedes aceptan lo que ha dicho el Tribunal Supremo en Venezuela o no aceptan lo que diga el Tribunal Supremo en ningún lugar del mundo. Que es lo que dijo recientemente Lula, diciendo, es que si yo no reconozco lo que dice el Tribunal Supremo en Venezuela, ¿cómo voy a exigir que reconozcan lo que diga el Tribunal Supremo de Brasil? ¿Qué ocurre? Que tanto Lula como Petro están como hiperpresionados porque la política venezolana no es política exterior. Así es, se volvió un problema de política interior en estos países. Es política interior. Y entonces les da miedo y se asustan. Y como hay mucha presión, y también es verdad que los emigrantes venezolanos están muy manipulados también para que se conviertan en una cuña de ataque, al final se convierte aquello en un espacio de miedo. Pero fíjate, lo pensaba esta mañana, en Madrid, la reunión que convocó la derecha y la extrema derecha, los dos, el PP y Vox, de apoyo a Edmundo González y a María Corina Machado, reunió en Madrid a 4.000 personas, según la delegación de gobierno. 4.000 personas. En Madrid, solo en Madrid, hay 40.000 venezolanos. Y en toda España hay, no sé si son centenares de miles. Y a Madrid fueron de todo el país. Y reunisteis a 4.000 personas. El 10% de los que hay nada más en esa en Madrid. En España, en toda España, el 1%. El 1%. O sea, ¿por qué no dejamos de tener miedo a esas amenazas? Y empezamos a pensar en términos de los grandes retos que tiene la humanidad. Retos que en España hemos tenido con la Dana más de 200 muertos, por favor. Está ardiendo Los Ángeles. Vamos a tener que ver arder el cartel en la montaña de Hollywood para darnos cuenta. No hay bastantes pruebas en el mundo del deterioro medioambiental que solamente le interesa a las grandes corporaciones y a los fondos de inversión para darnos cuenta de que tenemos que tener respuestas revolucionarias. Y déjame decirte aquí una cosa. Los grandes retos que tenemos ahora mismo en la humanidad, tanto en Europa como en América Latina, reclaman respuestas revolucionarias. Y respuestas revolucionarias no implica asaltar el Palacio de Invierno, tomar las armas, no. Sino que significa resolver las contradicciones de una manera favorable para la mayoría, en un marco diferente del que existe. Tenemos que inventarnos sin ataduras ideológicas, sin ataduras tenemos que inventarnos nuevas dimensiones. Por lo que decía, el calentamiento global lo vamos a resolver de una manera revolucionaria en contra de los intereses de la Chevron, de los intereses de Monsanto, de los intereses de los grandes capitales. El envejecimiento de la población lo vamos a resolver al margen de lo que te digan los fondos de pensiones o lo que te digan los bancos. El problema de la migración lo vamos a resolver al margen de lo que te digan los que responden a no sé muy bien qué tipo de intereses. Los problemas de desarrollo tecnológico no los vamos a resolver haciendo que Elon Musk controle toda la tecnología del mundo, sino recuperando para el sector público la gestión de esos elementos que o al menos desconcentrando, ¿no? Porque se crean estos monopolios de tecnología que al final se vuelven
un arma Pero imagínate, discrecional. o sea, Netanyahu recibe en Tel Aviv a Elon Musk como si fuera un jefe de Estado. ¿Por qué? Porque necesitaban los satélites para que con inteligencia artificial pudieran asesinar a niños y niñas en Gaza. O sea, ¿pero qué maldito mundo de locos estamos teniendo? ¿No? O sea, que si uno lo piensa, dices, es que son cosas de sentido común. Lo que pasa es que hace falta que haya gente con el coraje de decir no juego. Y te castigan, ¿eh? Es decir, en España hubo un levantamiento popular muy importante, el 15 de mayo, el 15M, donde protestamos por la deriva de la crisis de 2008, que se estaba solventando sobre las espaldas de los españoles, ¿no? Haciendo rescatando a los bancos y no rescatando a las personas. Todavía estamos pagando a los bancos que rescatamos, pero ¿por qué demonios hay que rescatar a los bancos? ¿Estamos locos? Pero rescatamos a los bancos. Y cambiamos la Constitución en España para darle prioridad al pago de la deuda por encima del gasto social que permitía que los niños no se desmayaran por estar hambrientos en las escuelas, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de respuestas, ya digo, son revolucionarias. Y vamos a tener que cambiar este marco donde los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. Y que encima, ya digo, hay una amenaza de destrucción medioambiental del mundo. Y que hay una amenaza de guerras. Y una vez volvemos otra vez a lo que discutíamos al comienzo, cuando hay un país que es un país pequeñito. Es que Venezuela no es un país grande. Venezuela no es Argentina, no es Brasil, no es México. Sin embargo, cobra una referencia muy importante porque está enseñando a los pueblos del mundo a decir que no. Y cuando alguien dice que el emperador está desnudo y los pueblos se dan cuenta de que el emperador está desnudo, entran en zozobra. Hay una película que ganó el Oscar a la mejor película internacional el año pasado, que se llama La zona de interés, de Jonathan Glaser. Es una película sobre el Holocausto, donde no aparece el Holocausto. Es una vivienda adosada a Auschwitz, donde vivía el comandante, Rudolf Hess, con su familia. Entonces, esto es la vida de la familia. De vez en cuando se oye algún disparo, algún grito ahogado, se ve humo a lo lejos, algún ruido de trenes, pero es la vida de la familia. Van con los niños a pescar, van a nadar, van a pasear por el bosque. Y la pregunta es, ¿cómo nos queremos situar? El campo de concentración existe en el mundo. Hay gente muriendo de hambre, de enfermedades. Hay un campo de concentración en el mundo. Hay un chalet al lado, donde viven dirigentes nazis, pero también los sirvientes que permiten que las cosas funcionen. Hay gente que se comporta más decentemente, porque en la película hay una de las sirvientas que deja comida escondida en los paseos por el bosque para que los prisioneros puedan alimentarse. No aparecen en la película los jerarcas nazis, que son los que se enriquecen de que exista el campo de concentración. Y tampoco aparece en la película lo realmente relevante, que es la gente que está fuera diciendo hay que asaltar el campo de concentración, hay que desmantelarlo, hay que acabar con los nazis, hay que liberar a los prisioneros. Eso es Venezuela. Y otros verán si lo que quieren es ser sirvientes en el adosado al campo de concentración. Y si Venezuela se convierte en un país criticado con la revolución bolivariana es porque están diciendo tenemos que acabar con los campos de concentración. ¿Cómo ve? Nos toca, lamentablemente se nos acabó ya el tiempo de esta conversación con Juan Carlos Monedero. ¿Cómo ve en ese contexto y en todo este panorama que hemos conversado a la oposición? Además, Juan Carlos Monedero ha tenido la oportunidad de ser testigo de la evolución de este sector político del país. ¿Cómo lo ven ese transitar posterior al 10 de enero? ¿Qué viene para...? ¿Cómo figuran dentro de este escenario que estamos hablando? De una Venezuela que se vuelve el país que le dice que no a Estados Unidos, que le dice que no a los grandes intereses que hoy mueven el mundo y que, bueno, tiene que también lidiar a lo interno con situaciones propias de la dinámica política de estos actores que han venido mutando a lo largo de los últimos 25 años. Yo estoy pensando seriamente en convocar a algunos amigos míos consultores para ofrecerle consultoría gratis a la oposición venezolana, ¿no? Para ver si dejan de meter la pata. Han sacado un buen resultado electoral. 5 millones de votos son resultados decentes. Pero no pueden seguir estando liderados
por la vieja guardia golpista de María Corina Machado, por ese señor, ¿no?, que ahora parece que es un anciano venerable, porque tiene un pasado turbio, ¿no?, en El Salvador, y que firmó también el decreto de Carbona Estanga, porque Edmundo González era embajador en Argentina cuando el golpe y apoyó el golpe de Estado. No puede ser que la oposición, que es necesaria una oposición en Venezuela, ¿no? Porque los gobiernos no son unitarios, claro, y los gobiernos tienen también sus peleas. No es un régimen de partido único, no es un modelo así. Y tienen diferentes miradas y pueden equivocarse. Y hace falta alguien que les diga esto lo habéis hecho mal, claro, y que le cuenten a la opinión pública esto lo habéis hecho mal, ¿no? Y yo lo voy a hacer mejor que tú. Pero yo lo voy a hacer mejor que tú no es te voy a perseguir y te voy a colgar de una grúa, o ni te voy a como Gaddafi a ejecutar, ¿no?, como promete María Corina Machado. Eso no puede funcionar porque la gente no lo quiere. Entonces yo le diría a la oposición, cambien de líderes, ¿no? Asuman la Constitución. Me llama mucho la atención escuchando la explicación patética, ¿no?, de María Corina Machado, de ese vídeo que grabó, ¿no?, que parece que es un vídeo que grabó, no sé si para su madre o para sus amigos, en ese autogolpe que se inventó, ¿no?, diciendo, porque la Constitución venezolana, pero si tú siempre has estado en contra de la Constitución bolivariana, siempre has estado en contra y ahora eres constitucionalista, eres una mentirosa. Entonces, yo creo que esos 5 millones de votos de venezolanos se merecen un liderazgo diferente. Tienen que salir de los Rosales, de los Edmundos, de los María Corinas, de los Borges, de los López. Tienen que salir de toda esa basura y empezar a pensarse de una manera alternativa, porque es bueno que haya una oposición en Venezuela. Entonces, lo que le diría a la oposición es dejen de ser rehenes de los Estados Unidos, dejen de ser malos venezolanos, dejen de pensar solamente en salidas violentas porque no son capaces de ganar elecciones. Y hagan ustedes fe de lo mejor de este pueblo, ¿no?, que es un pueblo alegre, es un pueblo dialogante. Fíjate que en Venezuela, a diferencia de otros lugares, no hay violencia política. Claro. En Colombia hay violencia política. Aquí no tenéis violencia política. Décadas de conflicto. Tenéis violencia social, pero no tenéis violencia política. Entonces, ¿qué manía tiene la oposición en querer traer la violencia política a un país donde no hay violencia política, ¿no? Entonces, deseando que no me reciban el ofrecimiento, oposición venezolana, si necesitan consejo, estoy dispuesto a sentarme con ustedes. Me encantaría que no me hicieran que no hicieran oídos a esta invitación, pero ahí la lanzo por si les puede servir para algo. Gracias por acompañarnos. Un saludo. Juan Carlos Monedero con nosotros. Gracias. Enhorabuena por tener un presidente legítimo cuando tantos han intentado que eso no fuera posible. Gracias. El tema, por supuesto, de la coyuntura política en Venezuela, que es bien complejo, y además no hablamos del tema de las redes sociales. ¿Cómo se volvieron un factor allí determinante en esto de la construcción de narrativa?